Bueno, muy lindo poder estar acá con ustedes. La verdad que es un privilegio. Y la verdad que no es muy fácil estar acá arriba, da un poquitito de vértigo, pero es muy agradable saber que sin importar de dónde vengamos, de dónde somos, acá hay muchas iglesias distintas, es lindo poder saber que estamos en familia. La verdad que eso es un motivo de agradecimiento. Me olvidé de prender esto. Ahí va. Bueno, y hoy continuamos con el tema que había empezado el lunes Paterlini. Ahí va. Una vida transformada. Es cortito el mensaje que dio en Calle Brasil el lunes, así que para los que no lo vieron, les recomiendo que lo vean. Y leer esta parte de la Biblia es como volver a descubrir la ley de Dios. No sé si alguno conoce la historia, que en la antigüedad hubo un momento en el que el templo de Jerusalén estaba completamente abandonado, casi en ruinas, y ahí cuando se ponen a ver, cómo renovarlo, encuentran la ley que estaba ahí abandonada, unos rollos, y se ponen a leerlo y ahí se dan cuenta de, estamos mal. Bueno, siempre que vuelvo a leer estos pasajes me pasa lo mismo. Y quiero que leamos Romanos desde el capítulo 11:36 al 12:2. Solo 3 versículos. 11:36 al 12:2. Dice así. Lo leo un poquitito distinto. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay veces que en pocas palabras se pueden explicar años de estudio y experiencia, y hay una frase en referencia a lo que es la práctica médica, que me gusta mucho, que dice que 2 más 2 está entre 3 y 5, pero nunca es 4. Básicamente en eso se resume la mitad de todo lo que es la ciencia médica. Y estos 3 versículos funcionan muy parecido. Dice que todo es de Dios, o sea, todo proviene de Dios, todo es a través de Dios y todo es para Dios. Así que lo razonable, lo lógico sería darle la vida y cambiar mi forma de pensar para hacer las cosas que Él desea. Y no conozco a todos los que están acá. No sé si viniste sin saber mucho por qué nos juntamos acá o qué hacemos acá. Muy cortito, Jesús vino para pagar por la maldad que teníamos todos los seres humanos. La Biblia dice que todos pecamos, todos del primero al último. Existe el cielo, existe el infierno, y todos nos estamos yendo para el infierno porque todos teníamos maldad y Dios no puede dejar entrar a alguien en el cielo con eso. Así que Jesús puso su vida en lugar nuestro, y lo único que tenemos que hacer, Él nos invita a que nos arrepintamos de nuestros pecados y lo aceptemos a Él como el Señor, como el director de nuestra vida, y ahí ya está. Somos hijos de Dios y nos regala una vida eterna. Así de sencillo. Y encima es gratis, que nos encantan las cosas gratis, así que mejor todavía. Solo pide arrepentimiento y que lo aceptemos como Señor de nuestra vida. Pero entonces, volviendo, Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios. Y ahora uno puede pensar, ¿de qué está hablando, no? Las misericordias de Dios. ¿En qué cosas se muestra la misericordia de Dios? Recordemos que todo Romanos es una carta larga, y unas hojas antes, esto es como un recopilado, menciona varias cosas en las que se muestra la misericordia de Dios para todos nosotros, particularmente los creyentes. Fidelidad. Dios, aunque nosotros seamos infieles y rompamos nuestras promesas, Dios permanece fiel a su palabra siempre. Fuimos justificados de toda la culpa y del pecado que teníamos. Ahora ya no estamos oprimidos bajo el peso de la ley, sino que estamos en la libertad de la gracia. Fuimos adoptados, fuimos hechos hijos de Dios, que es un montón, ahora somos hijos de Dios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de manera que
ahora tenemos a Dios mismo viviendo en nosotros, guiándonos y ayudándonos, y tenemos la garantía de que también vamos a estar un día con Él en el cielo. Tenemos la esperanza de un futuro glorioso, lleno de plenitud, amor, en los brazos de nuestro Señor y Salvador para siempre. Y podemos confiar en que no hay nada, absolutamente nada que nos puede separar del amor de Dios. Y nadie, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, por todo lo que Dios hizo, por lo que es, les pido por favor, les ruego que pongan su cuerpo en sacrificio a Dios. Y uno podría preguntarse, ¿no? ¿Por qué tiene que rogarnos eso? ¿Por qué tiene que pedir por favor? Bueno, porque evidentemente, y supongo que todos acá nos dimos cuenta de esto ya, no sale de forma natural. Y el pasaje sigue siendo sacrificio vivo. Pensemos en dos consecuencias de ser hijos de Dios, de ser creyentes. Dejamos de estar muertos espiritualmente, ¿sí? Dejamos de estar separados de Dios, dejamos de ser esclavos del pecado y ahora somos libres. O sea, estamos vivos y somos libres. ¿Y cuál es el problema de un sacrificio vivo? Si se acerca un animal vivo al fuego, ¿qué va a hacer? Va a salir corriendo, ¿no? Y es muy lindo estar frente a un fogón, ¿no? El fuego está ahí, donde tiene que estar. Yo estoy seguro, me siento tranquilo, calentito y un poco fascinado por cómo se mueve el fuego y el ruidito que hace la madera. Si el humo no está viniendo para este lado, es todo muy, muy romántico. Pero si estoy en alguna situación en la que algo se está prendiendo fuego y hay riesgo de quemarme yo, bueno, ahí se pierde todo lo romántico y ahí nos desesperamos. El problema entonces de un sacrificio vivo es que no quiere quemarse, ¿no? Es completamente razonable. Por eso, obviamente, cuando se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento, en el Holocausto, los mataban antes. Pero tenemos un segundo problema, y es que el animalito no elegía ir a ese lugar. Alguien lo llevaba en contra de su voluntad. Si fuera libre, sería lo más lejos posible, ¿no? Sería corriendo. Y los hijos de Dios tenemos vida y tenemos libertad. Pero hay una parte de nosotros que todavía piensa como ese animalito, y por eso Pablo tiene que usar estos términos. Les ruego por las misericordias de Dios que presente sus cuerpos en sacrificio. Antes de Jesús hacían muy seguidos sacrificios de animales, y no solo animales, sino también productos vegetales. Y Pablo está haciendo un paralelo con uno de los sacrificios que era el holocausto, o lo que sube. ¿En qué consistía? Bueno, se elegía un animal, grande, chico, dependiendo de lo que tuvieras, ¿sí? Para que todo el mundo pudiera participar de eso, y se ofrecía completamente para Dios. No era obligatorio, era completamente voluntario. Se quemaba todo sobre el altar y se cuidaba que ese fuego no se apagara, ese fuego se mantenía prendido. Pero, ¿saben qué se hacía justo antes de hacer todo eso? El que llevaba el animal ponía su mano sobre la cabecita del animal como una forma de identificación. De la misma forma, como diciendo, de la misma forma que este animalito va a ser quemado por completo, así también yo me entrego por completo a Dios. Es un sacrificio voluntario, hecho teniendo libertad. O sea, nadie obligaba ahí. Mi futura esposa me ama sin que nadie la obligue a hacerlo. Lo hace teniendo toda la libertad del mundo, lo hace voluntariamente. Y eso es lo que Dios quiere, que lo amemos teniendo la libertad. Para eso fuimos creados. Él nos creó con ese propósito. Pero como leímos antes, hay algunas condiciones. En primer lugar, como dijimos, tiene que ser vivo. Así que nadie después de esta reunión, por favor, se vaya a tirar de un puente. Vivo, ¿sí? Vivo. Espiritualmente vivo. No sirve de nada que haga cosas buenas para Dios si sigo muerto en mis pecados, si todavía no me arrepentí de mis pecados. Nadie, y que esto quede muy claro por si hay alguna duda, nadie, absolutamente nadie se puede salvar haciendo cosas buenas. Haciendo sacrificio para Dios, sirviendo,
siendo buena gente. Nadie se puede salvar de esa forma. Solo a través de Jesús puedo tener vida. Es el único camino. Pero creo que la mayoría de los que estamos acá cumplimos al menos este requisito, estar vivos espiritualmente. Y el siguiente requisito suele costar un poquito más. Santo. Una palabra que a veces asusta un poquito, ¿no? Y aprovecho esta conferencia juvenil para contar una pequeña anécdota. Estábamos un domingo en mi iglesia, en mi iglesia, en la reunión en la escuelita. Éramos un grupito de adolescentes, creo que tenía más o menos 16 años yo. Y todos teníamos la misma edad. Y teníamos una clase, encima éramos solo pibes. Y nuestro profesor nos dijo que íbamos a ver cuál era la voluntad de Dios para nuestra vida. Y bueno, a esa edad uno ya empezaba a tener la ansiedad de, bueno, ¿qué voy a hacer cuando termine la secundaria? ¿De qué voy a trabajar? O sea, es una decisión que asusta. Para todos los que pasamos por ese momento, asusta esa decisión. Y me asustó tanto que por unos años después también estuve asustado una vez ya habiendo tomado la decisión. Y también en esa edad ya se había metido la idea, aunque éramos chicos, ya se había metido la idea también del noviazgo y bueno, esa idea ya no se iba a ir más. Así que dijimos, bueno, va a ser una clase interesante, ¿no? Nos va a decir cómo solucionar estas cuestiones. Y nos hace abrir la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:3 y nos dice que alguno lo leamos. Y leímos esto. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, nos dice. Y ahí dejó de ser tan interesante la clase. Y encima después nos dice que la palabra fornicación en griego es porneia. Y nos estuvo explicando también cosas que también nosotros ya sabíamos. Y ahí la clase dejó de ser interesante del todo. Y como era costumbre de nosotros en esos casos, nos quedamos callados sin participar hasta el final de la clase y después nos fuimos a nuestra casa. Todos en silencio. Bueno, santidad. Colosenses 3 dice, hagan morir todas esas cosas, todos esos deseos inmorales, pasiones desenfrenadas, impurezas, el deseo de hacer el mal, todo eso hay que hacerlo morir. No puede haber servicio a Dios, no puede haber entrega, no puede haber un sacrificio vivo, no cumple esa condición si no busco la santidad. Y si yo no busco matar el pecado en mi vida, si no me pesa pecar, si no busco constantemente el confesar lo que hice, arrepentirme y restaurar en la medida de lo posible lo que haya roto, entonces puedo dudar de si realmente soy un hijo de Dios. Porque el primer paso de todo creyente, de toda persona que se acerca a Jesús, es reconocer el pecado y arrepentirse. Si eso falla, si eso está fallando, me puedo replantear si realmente soy un hijo de Dios, si realmente acepté a Jesús como el Señor de mi vida. La falta de arrepentimiento es uno de los síntomas, de los signos más claros de un falso creyente. Hay varios, pero creo que ese es el más preciso. Así que, si ves que te está pasando eso, o te pasa, no digas, ya fue, no sirvo, es imposible. No, habla con Dios, porque Él tiene el poder para guardarnos sin que caigas. Y además pedir ayuda a alguien que sea espiritual. Las dos cosas. Y se puede, ¿sí? Se puede. Si Dios pudo restaurar asesinos, torturadores, gente que desarmó familias, también puede hacerlo con vos, también lo puede hacer conmigo. Y Dios es mucho más grande que nuestras limitaciones. Y la sangre de Jesús es mucho más poderosa que el peor de nuestros pecados. Entonces, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No sé si sabían, pero a Dios le gustan los perfumes. Y es un lindo tema de estudio, es un título interesante por si alguno quiere armarlo alguna vez. Las fragancias de Dios. Suena buenísimo, sería lindo para armar algo con eso. Y el olor que más le gusta es el de un corazón humillado, obediente y entregado. Esos son los aromas que a él le gusta. Eso es olor fragante, agradable para Dios. Y ahora, si Él hizo tantas cosas por nosotros, todas las misericordias que estuvimos mencionando en la lista, que hay muchas más, pero esas son de las que venía hablando Romanos. El sacrificio de la cruz, ¿no?
Es muy caro regalarle un perfume a la persona que más nos ama en todo el universo. Pero el pasaje sigue y dice, no se conformen a este mundo. Ahora sí, el tema de lo que trata estas conferencias, el título, esto de no tomar la forma, ahí puse unos moldecitos de gelatina, no tomar la forma, no parecerme, no amoldarme al mundo. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿eso significa que no puedo juntarme a ver los partidos de la selección como hace todo el mundo? ¿No? Se lo podría preguntar. ¿O significa que no me puedo comprar ropa nueva porque eso estaría de moda y yo tengo que ir en contra de eso? O puede ser que tengo que buscar el género musical menos escuchado, el más raro de todos, y escuchar eso porque si es popular está mal. A propósito, ¿sabían? A veces me voy por tangentes cuando estudio estos temas. ¿Sabían que hay calimbas eléctricas? Nada, y hay un género musical que se llama congotrónico, porque fue creado en el Congo, que usa justamente estos instrumentos. Muy interesante. Quizás todo esto suena un poquito exagerado, ¿no? Pero puede ser que cuando leemos no tomes la forma del mundo, lleguemos a este tipo de conclusiones. Y es un motivo de debate. En muchas iglesias, en muchos grupos cristianos, hay interpretaciones variadas sobre el tema. Pero hay una oración que hace Jesús que a mí me ayudó un poquitito a entender mejor este asunto, que está en Juan 17:15, que él orando por sus discípulos dice, orándole a Dios por sus discípulos, no te pido que los saques del mundo, no los saques del mundo, sino que los guardes del mal, o de otra forma que los guardes del malo, del maligno. Los que seguían a Jesús eran judíos que se vestían como judíos, comían lo que la gente comía, hablaban el idioma que todos hablaban y no se fueron a armar un country, un barrio cerrado para vivir separados sin tener contacto con todos los demás. Vivían entre la gente, ¿sí? Aunque con una ligera excepción. Eran parte de la sociedad, pero no parte de la suciedad. Seguramente muchos escucharon de Hudson Taylor. Es un ejemplo que siempre cuando hablamos de estos temas me parece muy apropiado. Un creyente inglés que en el año 1853 viajó para China como misionero y fue vestido con su sobre todo inglés, sobre todo negro, como un traje. Pero los chinos no se vestían así. ¿Y qué pasa? Cuando llegó, cuando lo veían pasar, le decían el demonio negro. Se referían hacia él. Cuando él escuchó como le estaban diciendo, ¿qué hizo? No se volvió a su país. Se rapó la frente, como hacían, se compró una trencita, se compró ropa china, se vistió de chino, se disfrazó de chino, más o menos así. Lástima que no encontré fotos de él de atrás para que sea la trencita, pero bueno, tiene una trencita atrás también. Y ahí pudo empezar propiamente la obra misionera, ahí fue aceptado por los demás. Y el apóstol Pablo, según con quién hablaba, usaba términos o ejemplos diferentes. Es más, Jesús mismo, dependiendo de con quién estaba hablando, también se adaptaba a cada una de las situaciones. Esta práctica es usar la libertad que tenemos con un propósito, alcanzar a los demás. Eso no significa que me estoy adaptando al mundo. ¿Cuándo es adaptarse al mundo? Bueno, cuando peco. O cuando hago cosas con malas intenciones. O sin tener en cuenta mi propósito como creyente. Y algo bastante claro es la forma en la que hablamos. Yo puedo hablar como un adolescente de 15 años cuando estoy hablando con un adolescente de 15 años, ¿no? Pero no uso algunas de las palabras que ellos usan. Porque la Biblia dice no uses malas palabras. Así que me acerco a la sociedad, pero sin ensuciarme. ¿Se acuerdan de Pedro? Pobre Pedro, siempre le damos a Pedro, pero es un gran ejemplo, se parece mucho a nosotros en muchas cosas. Cuando arrestan a Jesús y empiezan a sospechar de que Pedro era uno de sus seguidores, ¿qué hace él? Lo primero que hace, lo que todos sabemos, lo niega. Pero después trata de adaptarse al mundo para pasar desapercibido. Empieza a insultar como hablaba la gente, o sea, empezó a hablar como hablaba la gente, que obviamente no eran seguidores de un maestro como Jesús, y
de alguna forma quiso tomar la forma del mundo para que no lo asocien con Jesús. Y estoy seguro que acá nos pasó, si no a todos, a casi todos, o en la secundaria, o en la escuela, o en el trabajo, en los compañeros, con los amigos. Para no quedar mal o para ser aceptados en un grupo, uno capaz se toma algunas liberalidades con las cosas que decía, ¿no? Y decía cosas que no está bueno decir. O nos vestimos de una forma que no conviene como que deberíamos vestirnos. Y puede que lo cristianicemos diciendo, bueno, lo hago para alcanzarlos, ¿no? Para hablarles de Jesús. Dos cosas sobre esto. En primer lugar, Dios no puede bendecir el pecado. Así que si por querer predicar peco, no solo que no suma, sino que resta. Es contraproducente. Y en segundo lugar, si mi objetivo está bien, es parecerme, entrar al grupo, pero capaz no saben que soy creyente, no conocen mi testimonio, nunca les conté del mensaje de la salvación, no estoy alcanzando a nadie. ¿Sí? Estoy siendo un compañero, un amigo, pero no estoy siendo misionero. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que no nos confundamos con esto. Dentro de la libertad que tenemos, podemos movernos como sea más conveniente, pero no hace falta jamás, nunca, traspasar los límites. Así que en cuestiones en las que no estoy seguro de que si está bien o mal, o qué es lo que conviene, consideremos tres cosas. En primer lugar, Dios. ¿Qué opina Dios del tema? ¿Lo estoy amando con esto que hago? Si no sabemos cómo opina Dios, para eso tenemos la Biblia, nos fijamos, tenemos muchos principios y formas en las que Dios actúa. En segundo lugar, ¿qué efecto tiene sobre los otros? Porque puede ser que le está haciendo mal a alguien que esté cerca mío con las acciones que hago. Así que tener eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, ¿cómo me está afectando eso a mí? ¿Puede llegar a ser un problema para mí lo que estoy haciendo? Y además la Biblia dice que si hago algo con mala conciencia, también para mí me cuenta como pecado. Y obviamente también cuidémonos de las cosas que puedan dominarnos, esclavizarnos, que puedan volverse adictivas. Entonces, cuando hablamos de no amoldarnos, de no parecernos al mundo, ¿de qué hablamos específicamente? ¿Qué es el mundo? Bueno, es un sistema formado generalmente por la mayoría de las personas que no conocen a Dios y también la parte espiritual diabólica, que tiene tres grandes pilares de conducta. Es bastante específico como el modus operandi. Las pasiones del cuerpo, las pasiones de los ojos y la vanagloria de la vida. La Nueva Versión Internacional lo pone en otros términos, no es lo más preciso, pero nos ayuda a entender un poquitito el sentido. Los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Así que hagamos un pequeño ejercicio. Imaginemos que somos médicos, médicos patólogos, que van a hacer un chequeo o un autochequeo, y vas al consultorio, al laboratorio, y ahí tenés que pensar, bueno, ¿cómo hago el diagnóstico de si estoy tomando o no la forma del mundo? Porque es algo importante, la Biblia nos dice no lo hagas. ¿Cómo hago? ¿Con qué criterio juzgo eso? Tres factores predictivos de la enfermedad, como vimos antes. En primer lugar, lo que dijimos, inmoralidad. ¿Hay pecado sexual en mi vida? ¿De qué forma miro a las personas que me parezcan atractivas? ¿O estoy quizás mostrando mi cuerpo de más para causar un efecto en los demás, para seducir, para atraer? ¿Qué es lo que estoy alimentando, en definitiva, ¿no? En segundo lugar, la vanidad. Y esta quizás es una de las partes más complicadas. Las tres son complicadas. ¿En qué se me va el tiempo? ¿Se me va el tiempo mirando series? ¿O estoy constantemente en TikTok, Instagram, Twitter? Es interesante cómo hoy la gran mayoría, si no todas las redes sociales, ya implementaron el scroll infinito. Así que mientras pueda hacer este movimiento, nunca voy a quedarme sin contenido. Porque se crea más rápido de lo que uno lo puede consumir. Y a veces te puede ir muchísimo tiempo. Y a veces también me pasa. ¿En qué se me va el tiempo?
O capaz me desvivo por la plata, como que veo una oportunidad de ahorrar o de ganar más o de una inversión y me brillan los ojos. Y no hay nada que me parezca más lindo que juntar plata. Y me encanta y me apasiona y vivo para eso, me desvivo para eso. O capaz es salir a comprar cosas, salir a comprar ropa, me encanta salir a comprar ropa, o salir a cenar, qué sé yo, vivir salir a turistear la noche porteña, o los juegos de PC, la Play, esperar todo el día para poder ir a jugar, y si tuviera tiempo, me dedicaría a eso, ¿no? Y una más, que quizás es todavía más difícil de identificar, es la forma en la que hablamos. ¿De qué hablamos con nuestros amigos, compañeros? ¿Hablamos por hablar de lo que sea o tiene algún propósito cuando nosotros hablamos con alguien? ¿Son palabras vacías o estamos yendo a algún lado cuando hablamos con alguien? La Biblia dice que vamos a dar cuenta de cada una de las palabras ociosas o vacías o vanas que dijimos. Bueno, muchas cosas más. Estos son algunos ejemplos, pero en definitiva, vanidad es todo lo que no me dé tesoros en el cielo. Todo lo que se quede acá cuando me muero, eso es vanidad. Y en tercer lugar, el peor de todos, el orgullo. El principal pecado del mundo, el primero en aparecer, el padre de todos los pecados, el más silencioso, se disfraza muy fácilmente, y el más resistente, el más difícil de sacar. Vivir para sentirme más, vivir para que me vean, que me reconozcan, que me tengan en cuenta, que me respeten. Quiero sentirme, en definitiva, el protagonista de mi vida. Y si uno tiene un poquitito de orgullo, no te va a gustar que te corrijan, no te va a gustar que te den consejos, no te va a gustar que te digan lo que hiciste mal. Es muy fácil que me ofenda por algo. Y bueno, y obviamente me encanta compararme con los demás, sobre todo compararme para abajo para sentirme mejor yo. O también puede ser que estudie para sentirme más que los demás y cachetear gente con mi título. Todas esas cosas son orgullo. Entonces, inmoralidad, vanidad, orgullo. Seguramente tengamos alguna de estas cosas o las tres. ¿Cómo soluciono esto? El problema está. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cuál es el tratamiento? Porque no alcanza el decir, no tengo que seguir los deseos de mi cuerpo. No tengo que dedicarme a las cosas vanas. No tengo que hacer las cosas para hacerme creer o para hacerme ver o creer más. ¿Qué pasa si solo pensamos así? No pienses en un elefante rosa con sombrero. No pienses en un elefante rosa con sombrero. Está muy mal que pienses en un elefante rosa con sombrero. Y probablemente todos estén pensando en un elefante rosa con sombrero. ¿Cómo hago entonces? Tengo que cambiar el procesador, ¿sí? Tengo que transformar algo acá arriba. Tengo que cambiar estos pensamientos por otros. Entonces, transformados. El tema de esta conferencia. En mi experiencia personal me sirvió mucho preguntarme ¿para qué estoy viviendo? ¿Qué me motiva a hacer las cosas que hago? ¿Para qué me levanto? En definitiva, todos los días, ¿no? ¿Para qué estudio? ¿Para qué tengo conversaciones? Y no es hacerse esas preguntas, qué sé yo, cada vez que hay un año nuevo, ¿no? No es preguntarme todas las veces que sea necesario. Si es todos los días, preguntármelo todos los días. Porque alguien que no conoce a Jesús puede vivir sin hacerse estas preguntas. Porque si no hay vida después de la muerte, vivamos como queramos, hacé lo que quieras. Se puede vivir por inercia. O sea, pasala bien, lo que te haga sentir bien, hacelo, no importa si está bien, si está mal, sos libre, igual cuando te mueras va a desaparecer todo, va a desaparecer la memoria tuya y vas a dejar de existir, ¿no? Pero nosotros que sabemos para qué estamos acá y sabemos que fuimos amados, que fuimos comprados por la sangre muy preciosa de Jesús, tenemos el privilegio de poner nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 8:11 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El poder que hizo que Jesús se levantara de nuevo, que resucitara, es el mismo poder que está dentro de nosotros y nos puede sacar todas las partes muertas de nuestro cuerpo, toda la parte corrompida. Es el mismo poder. Si tuvo poder para resucitar a Jesús, tiene poder para cambiar nuestra vida. Y el versículo 13, si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Jesús decía algo parecido. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero toda persona que pierda su vida por causa del Evangelio, ese la va a salvar. Y miren, no hay ningún secreto para la transformación de la muerte, de la mente, la transformación de la mente. ¿Confiamos en Jesús? ¿Confiamos en que su criterio es mejor que el nuestro? ¿Creo que Dios sabe mejor qué es lo bueno, qué es lo mejor para mí? Bueno, si yo creo eso, entonces me conviene escucharlo a Él. Entonces voy a dejar de hacer las cosas del mundo y voy a pensar cómo poner mi cuerpo, mi vida, a su disposición y a su servicio. Si tenemos esa mentalidad, si tenemos esa actitud, si entendemos las misericordias de Dios y ponemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, sabiendo que es agradable a Dios, dejando las cosas del mundo, entendiendo que estoy viviendo para mi Salvador, ¿sí? Vivo para servir por amor. Entonces Él ahí me va a mostrar cómo es que sus planes son buenos, agradables y perfectos. Y una pequeña aclaración con eso. Es bueno, agradable y perfecto, en primer lugar, para Dios. Porque parte de tener una mente renovada es entender y aceptar de que todo es de Dios y a través de Dios y para Dios, como habíamos leído antes, ¿no? Así que en primer lugar todo esto es para Dios. Sin embargo, y es muy lindo también que sea así, Dios es amor. Así que de la misma forma de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para Él, también lo es para nosotros. Quizás no parezca así en el momento. Capaz en el momento la estamos pasando re mal y estamos re incómodos y parece que todo está yendo a contramano. Pero a fin de cuentas en esta vida o en la que viene produce mucha satisfacción y entendemos que era lo mejor que nos podía pasar. Y no quiero seguir dando muchas vueltas. No, la verdad que no es tan complejo como parece o como a veces lo tratamos de hacer. Es fijarme cómo vivía Jesús y hacer lo mismo, ¿sí? Los evangelios de la Biblia no fueron escritos para que la Biblia tuviera más páginas y venderlas más caras, ¿sí? Es porque la gente que vivía con Jesús, que lo vio, dejó todo por escrito para que nosotros tuviéramos el ejemplo, tuviéramos la pauta para que lo copiemos. Seguramente, bueno, no sé si seguramente, pero quizás alguno acá tenía la costumbre, o tiene la costumbre, de pedirle la tarea a otros para copiarla, ¿no? Bueno, este es el único caso en el que tenemos todo el derecho y la obligación de copiarle la tarea a otra persona. Es más, acá ni siquiera hace falta que cambiemos un poquitito lo que dice. Cuanto más parecido sea, mejor. Copiemos el ejemplo de Jesús. Tenemos un ejemplo. Veamos cómo vivía, qué es lo que hacía, cómo tomaba las decisiones. Imitemos su conducta. ¿Y por qué? Como dice Romanos, también porque es lo lógico, es lo racional. Si Jesús de verdad es Dios, si hay un cielo, si mi propósito en la vida fui creado para estar a su servicio, es tonto, es irracional, es necio hacer cualquier otra cosa distinta. Entonces, es nuestro culto racional. Cuando iba a campamentos así de adolescentes, jóvenes también, siempre le evitaba un poco a los juegos obligatorios que había, esos juegos armados. El fútbol todo bien con el fútbol, pero esos juegos en los que todo el mundo tenía que participar, si yo me podía escapar, intentaba escaparme y me iba a charlar con algún amigo en algún lado. Bueno, en un campamento de Josam,
una vez hice eso, me escabullí y encontré otro chico que también había hecho lo mismo y nos pusimos a charlar y él me estuvo hablando de esto, del sacrificio vivo. Y ahí entendí, él me hizo entender que mi propósito en esta vida es dejar cenizas. Porque todo lo que yo no le di a Dios en esta vida, todo lo que no se quema, se pierde. Charles Studd, un gran deportista británico, era muy bueno en lo que hacía, ¿sí? De los mejores, y encima tenía toda la plata, o sea, tenía todo. Humanamente tenía todo. Él dijo, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio de mi parte para Él puede ser demasiado grande. Y no solo lo dijo, sino que Él dejó todo eso y siguió el llamado que había tenido de parte de Dios de ir como misionero, y fue a África, y fue misionero allá, hizo un servicio hermoso, y se quedó allá hasta el día en que falleció. Y algo que marca mucho la diferencia entre un creyente y un inconverso es cómo ve el tema de la vida y la muerte. Porque, un ejemplo, un filósofo, Thomas Hobbes, sus últimas palabras fueron un gran salto, refiriéndose a su propia muerte, un gran salto en la oscuridad, o un salto al vacío, uno podría pensar, ¿no? Porque sí, no hay certezas, no hay garantías, y por eso no tiene ningún sentido sacrificar nada en la vida. Si no hay muerte, si no hay vida después de la muerte, como dijimos antes, dedícate a vivir la vida, tomá, comé, haz lo que mejor te parezca, porque igual después dejas de existir. Incluso todos los recuerdos que tengas de todo lo que hiciste también deja de existir. Pero ¿cómo son las últimas palabras de alguien que sabe que hay una persona esperándome para darme un abrazo, para regalarme un paraíso para siempre? Bueno, unos días antes de... Un creyente, unos días antes de que partiera a la presencia del Señor, alguien fue a visitarlo y le preguntó, bueno, ¿cómo estás? Y él empezó a cantar, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. ¿Y por qué alguien vivo y alguien libre subiría voluntariamente al fuego del altar de Dios? ¿Por qué consumir esta vida? ¿Por qué vivir como un extranjero? Como si mi ciudad no fuera mi ciudad. Porque anhelaban una mejor, una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les preparó una ciudad. Me encanta. Y me encanta ver y tener los ejemplos de personas que vivieron así hasta el final. Porque se puede. Nos prueban que se puede. Ya terminando. Probablemente muchos de los que estamos acá, durante la secundaria, seguramente al final de la secundaria, tuvimos clases sobre límites, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo tiende a infinito o calcular con infinito? Tuve algunos problemas con el profesor por ese tema. La única vez que me llevo una materia el último año. No fue porque haya desaprobado pruebas. Si al 1 lo dividimos por infinito, ¿a qué tiende? A 0, exactamente. Si dividimos ese número por infinito, ¿a qué tiende? A 0. Y yo me pregunto, los 90 años, pongámosle que vivimos 90 años. Los 90 años que yo esté acá, comparado con la eternidad, comparado con vivir para siempre en el paraíso con Dios y con todos los premios y con todo lo que eso significa. Si lo comparamos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es mi vida? 0. Por eso, poner nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, por eso dice Pablo que es nuestro culto racional. Es matemáticamente razonable. Y encima de todo, lo podemos hacer por amor y listo, ¿sí? Lo podemos hacer simplemente por amor. Porque Él nos amó
amarlo a Él. Así que voy a hacer, y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, yo también todos los días nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Voy a ser racional o irracional en mi vida? ¿Voy a responder a Dios con amor o con egoísmo? Y el ruego que hace Pablo, y la invitación que hace Pablo, de presentar el sacrificio vivo, no es solo para los pastores, no es para los que enseñan, no es para los que evangelizan a todo el mundo, no es para los misioneros, no es para los mártires, ¿sí? Es para todos. No hay creyente que esté libre, no solo de esta obligación, sino de esta oportunidad, de este privilegio de poder ofrecer su vida a Dios. Todos necesitamos, en definitiva, subirnos al altar. Porque si soy hijo de Dios, la vida eterna ya la tengo, ¿sí? Ya está garantizado, nadie me puede sacar la vida eterna. Pero ¿cómo me voy a presentar frente a Dios? ¿Cómo me voy a presentar frente a Jesús que me amó tanto? Hay un himno, me gusta que hoy cantamos un himno, que dice: he de ir sin ningún fruto que presenta a mi Señor. No le llevo ni un trofeo, ni servicio de valor. He de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así, con el tiempo mal gastado, he de presentarme allí. Mi papá tiene muchas flores en el jardín y justo ahora están floreciendo. Y la mayoría que tiene son rosas, tiene de todos los colores, está buenísimo. En primavera explota el patio. Y cuando era chico, me cortaba algunas de esas flores, me armaba un ramito, me las daba para que se las diera a mi mamá. De la misma forma, mi mamá a veces iba a comprarle alguna camisa a mi papá y después me las daba a mí, me daba la bolsita para que yo fuera a regalárselo a él. Bueno, así hace Dios con nosotros también. Nos da cosas para que tengamos también para regalarle. Y todos nosotros, antes de conocer a Jesús, usábamos nuestro cuerpo para satisfacer al mismo cuerpo, ¿no? Era como un círculo vicioso. Usamos el cuerpo para satisfacer el cuerpo. Ahora tenemos la oportunidad, el privilegio de usar nuestro cuerpo para ponerlo en servicio a Dios. Entonces, ¿cómo me voy a presentar frente a la persona que más me ama en todo el mundo? ¿Con las manos vacías? Voy a ser como esos que se escapan de un incendio, que sí se salvaron la vida, sí, pero no tienen nada. Los tesoros de esta vida son cenizas en el cielo, pero las cenizas de esta vida son tesoros en el cielo. Así que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Muchas gracias.